Una noche en un pequeño bosque de las montañas de Gudang, un maestro y sus 4 discípulos se hallaban alrededor de una fogata mientras escuchaban sus enseñanzas. Esa noche el maestro les dijo: "Y esa es mi última lección. Ya no puedo enseñarles más nada". Los alumnos, atónitos, objetaron: "Pero maestro, ¿qué haremos ahora?". El viejo sonrió y dijo: "Tomen un madero encendido y llévenlo lo más lejos que puedan, cada uno a un punto cardinal distinto. Si el madero se apaga, habrán fallado la lección y mi memoria desaparecerá". Los discípulos obedecieron. El más resistente partió a las tierras del norte, el más rápido a las islas del sur, el más despierto a occidente y el más sabio de ellos se quedó en oriente. Ninguno de los estudiantes falló la prueba. Es por eso que hoy estamos reunidos para mantener este fuego eterno. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Fuego Eterno. Nos tienen acá nosotros, sus amigos a la distancia. Nada, bueno, estoy con Leo, con Kelly, con Elizabeth y bueno, yo que soy Sebastián. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un programa, no sé si atípico, porque todavía no establecimos un patrón de temas, pero bueno, es las artes marciales en la ficción, en lo audiovisual. Y bueno, a pedido del público vamos a hablar, no sé cuánto, de Cobra Kai. Nos tomamos horas enteras. Nos tomamos el trabajo de verlo, de analizar quizás desde las artes marciales, que es lo que hacemos nosotros. Y bueno, es inevitable tampoco caer un poco en lo que es guión o referencias a nuestra cultura también, qué sé yo, como pensar que es una novela de las 3 de la tarde, de alguna manera, pero bueno, no quiero empezar atacando. Claro. Te pido que me bloquees acá, por favor. Dale. No, recordar que es un tema que surgió dentro del pedido de las personas que están del otro lado, que una de las opciones que quisieron que viéramos o que habláramos un poco fue Cobra Kai. Así que vamos a trabajar un poquito sobre eso y pedirles que si tienen alguna pregunta, algún comentario o lo que quieran, escribir sus propias opiniones desde sus propias experiencias, también las pueden volcar en el chat del Twitch. Y bueno, las vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo y también debatiendo, aprovechando el contacto también que ustedes nos envíen. Así que sí, la idea es que cuanto más nos manden preguntas y mensajes y reflexiones, mejor va a salir esto. Así que, bueno, hoy está faltando mi hermano gemelo porque cumple años, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Ah, es tu cumpleaños también entonces. Bueno, sería mi cumpleaños, pero bueno. No. La torta. Pero bueno, nos dejó una reflexión que es su arte, digamos, en este programa. Que bueno, se la paso a leer. Arranco un poquito áspero, que bueno, sigo. En relación a la serie, algo que dentro de la filosofía marcial deja mucho que desear es la conducta tan impulsiva de los personajes, tanto en los estudiantes como, peor aún, de los maestros. Las artes marciales, en su sentido más profundo, quizás, se tratan de la conquista de uno mismo, abandonando las reacciones impulsivas, y del control de las emociones en situaciones límites para que éstas no nos controlen a nosotros. Elegí esta cita del libro del espíritu de Aikido de Kiyomaru Ueshiba, que dice: el mismo Munenori destaca la superación del ego a través de la autodisciplina en el arte del dominio del sable. En un tratado conocido como La transmisión familiar en el arte de luchar, escribe que el objetivo del entrenamiento de las artes marciales es superar 6 tipos de males: el deseo de vencer, el deseo de confiar en la destreza técnica, el deseo de alardear, el deseo de abrumar psicológicamente al adversario, el deseo de permanecer pasivo a fin de esperar una apertura y el deseo de liberarse de estos males. Puntos que claramente no se ven reflejados en la serie, dice nuestro amigo Santiago.
Digo esto porque justamente estamos en un podcast de artes marciales, pero por otro lado aclaro que no es mi intención hacer una crítica destructiva de Cobra Kai, ya que me resultó muy entretenida y creo que ese era su fin. Lograron llegar a nuevas generaciones y volver a enganchar a aquellos nostálgicos de Karate Kid como yo. Me hizo reír, me la vi prácticamente de un tirón y ya quiero ver la próxima temporada. Saludo para todos los Fuego Eterno que tengan un programa de película, los quiero. Así que, bueno, salud. Gracias, Santi. Todo tuyo. Bueno, sí, me parece que los puntos esos son bastante abarcativos para todas las artes marciales y sí, me parece a mí que dentro de la serie hay mucho de eso que por ahí los personajes están sobrepasando, me sale decir, como tienen Lo pasan por alto. Lo pasan por alto y a veces ¿no? le pasa que algunos crecen, Claro, trata como... pero vuelven para atrás. Como que eso por ahí es un poco más quizás de novela, que es lo que ayuda, digamos, a que la trama avance, pero no dejan de estar esos puntos también, ¿no? Es otra de las cosas que me pareció que eran muy actuales, por ahí el tema del trato, digamos, con los alumnos, como algunas personas directamente no se acercaban a uno o a otro dojo por la forma en que los trataban, por ser mujer, por ser... En un momento hay una escena que llaman y preguntan si aceptaban gente transgénero y el tipo cuelga porque no entendía nada, porque no entendía. Pero bueno, eso es algo actual, digamos, y me parece que hoy mismo día pasa que... No sé, que es algo para tener en cuenta, que se ve en la serie, digamos. Sí, pensar en qué contexto surgió esa serie, Claro. en qué momento ahora, ¿no? Se podría hacer en este momento algo muy parecido a lo que fue Karate Kid en su momento, porque no creo que hubiese tenido el éxito que a lo mejor tuvo esta serie. Si tuvo 3 temporadas es porque pegó, si no, Sí. no le hubieran puesto la producción, así que obviamente tiene que tener ese costado para atrapar más público, a un público en particular, porque me parece que está apuntado a lo que son los adolescentes o Sí. jóvenes, con este ingrediente del arte marcial, de lo que se puede crecer rápidamente, de que podés salir y pegarle a mucha gente al mismo tiempo y te levantás instantáneamente y seguís pegando como si nada, o sea, por ahí tenés la cara rota, pero seguís, ¿no? Y bueno, lo que decía Santiago en un momento habla de los maestros y de que serían los dos, ¿no? Estos dos oponentes, amigos que no se termina de entender. También, ¿quién los nombra maestros? Eso es algo que en la serie no se ve, Claro. por ejemplo, que es parte de una tradición que tiene todo arte marcial. Eso es lo que no se ve. Claro, Porque no apunta a eso la está serie. como huérfana esa parte. Exacto. Sí. Entonces, por ahí esos detalles son los que a los que, por ahí como nosotros o cualquier otro que tiene algún conocimiento, por ahí le queda corta la serie. Claro, sí. Pero para otro sentido sí, te entretiene, querés ver qué pasa, pero bueno. Y bueno, Después es cuestión de gusto. claro, y en esto que decías, como de a qué público le apunta, también se pone en evidencia todas las problemáticas quizá de una temporada escolar, ¿no? De la vida escolar, el bullying, cuestiones que son reales y son una realidad, digamos, y que, bueno, en este caso brindan como una herramienta para aquellos que se sienten un poco débiles o desprotegidos dentro de su contexto y de su realidad cotidiana. Entonces, Sí. como que quizá también ese público al que le apuntan se siente un poco identificado con el personaje para, no sé, sentirse Sí. un poco empoderado de otro lugar. Sí, seguro. Por ahí lo un poco irreal es que pasen, que ese cambio tan rápido que hablábamos al principio, Claro. que de repente se paran en la otra vereda y pasan a ser ellos los que hacen el sí, bullying. Claro, digamos. Exacto. claro. Eh, Un poco lavada la idea, porque es de ser Sí. el violentado a ser el abusador, digamos. Claro. Como, Y la falta de respuesta de los adultos, sí, también. ¿no? Que eso, yo estaba pensando ahora que introducen el tema del bullying, es muy difícil tratar esos temas. De hecho, yo no he visto algo actual que puedas decir, bueno, acá más o menos se trata este tema de alguna manera que por lo menos te lleva a pensarlo. Es como que la respuesta a eso, o te lo bancás o aprendés artes marciales y salís a Defenderte. convertirte en el hostigador, o sea, es
Es muy delicado ese tema y a veces se lo trata de una forma, se lo desvirtúa mucho y es un riesgo. Eso es lo que sí me parece que está descuidado en la serie. Claro. Porque está muy tomado a la es ligera. una edad muy particular. Hay una exacerbación de ciertos temas, si bien no es que el bullying no existe, pero es como una exacerbación, porque que en una escuela se arme una batalla campal es como, bueno, un poco fantasioso. Pero Y ahí también incluso faltan los adultos, cuando aparece un adulto, como que se da vuelta y se va, o sea, como que no... Es, que es real, que sucede, no es que no sucede, pero al nivel que se eleva todo, las escenas que cuando se pelean en esos espacios públicos es como alguien tiene, un límite aparece, aunque sea la policía, no sé. Claro, como Pero que entren a eso- tu casa, desbaraten todo, sí, como Claro. no hay nada. Y quedan que- ellos a merced de resolverlo, los mismos adolescentes. Entonces eso es lo que por ahí faltaría darle una vueltita. Por ahí yo lo pienso desde ese lado, ¿no? Pero no sé qué opina usted, Leo. Lo veo muy silencioso porque creo que le gustó mucho la serie. No precisamente, pero estaba pensando que el argumento está adaptado, digamos, del anterior a problemáticas que son bastante parecidas a lo que pasaba antes, un poco ayornado. Pero en realidad lo que siempre se necesitó o lo que siempre se buscó más allá de las artes marciales me parece que es algún tipo de código de honor que va más También. allá de la práctica de artes marciales, que es el vacío interno. Y después sí, me pareció que como en otras productos, digamos, contenidos que vienen de Estados Unidos, siempre hicieron hincapié en la violencia. Y está en su cultura el imponerse por la violencia, como la cultura de las armas de fuego, que lo tienen tan interiorizado. En sí no me gustó el argumento, pero tengo que reconocer que está bien elaborado, está bien adaptado para, como decías vos, un público juvenil, y de artes marciales poco y nada, pero es muy difícil también transmitir en un contenido audiovisual lo que son las artes marciales, que es una práctica que lleva en general mucho tiempo, que es exhaustiva y que, como en otras películas, digamos, sucede que lo que se resuelve en 10 segundos de película, en la vida en realidad lleva muchos años de evolución. Y es muy fácil resolverlo en 10 segundos de película, pero el camino que uno tiene que recorrer para llegar a determinada conclusión o a determinado lugar, es mucho más largo. Sí, el equivalente en la vida real sería que cuando uno se enfrenta a un problema, de repente aprieta un botón y aparece un montaje de cómo lo puedes resolver, entonces uno tiene ciertas elipsis y llega a la solución. Lo que falta en la vida real es el montaje, la secuencia de crecimiento, digamos, que lo que decíamos antes de la escena de Keanu Reeves en Matrix, que lo enchufan y dice, ya sé Kung Fu. Pero no es así. Claro. No puede ser nunca instantáneo, porque el tiempo es muy importante en eso. Claro. Entonces, puede aprender instantáneamente determinados movimientos. Sí, en una fantasía, digamos. Sí, quizás ahí entra la función también. ¿Cuál es la función de que por ahí Neo sepa artes marciales? Que las va a utilizar en un ambiente en donde por ahí estira la pierna y no se desgarra, claro, porque está en un espacio inexistente. Quizás acá en Cobra Kai la función de las artes marciales es contar otra cosa, o una rivalidad entre dos personas que en algún momento tuvieron un problema, que lo están tratando de resolver a través de la enseñanza de lo que sabían, o tratar de transmitir, porque al principio, o sea, los dos transmiten dos cosas distintas. Uno está transmitiendo
no hay que tener piedad, pegar primero y no me acuerdo qué otra cosa, y el otro está diciendo solo se usa para defenderse. Entonces, ¿cuál está bien y cuál está mal? Y ahí estamos viendo quizás el conflicto interno de los personajes, que es yo tengo un problema y lo resuelvo de esta manera. Esta es mi herramienta para resolverlo. ¿Cuál es el conductor de esa herramienta? El karate. Digamos que es un medio para un fin. Claro. No es el arte. En la historia. Exacto. En la serie. Sí. Igual yo creo que también se podría pensar que no solo en esta serie, sino en cómo, que también lo discutimos hace un ratito, en cómo llegan las artes marciales acá al occidente. Que el único objetivo que se le ve es saber pelear. Claro. Entonces todo lo otro que rodea y que de hecho hace que un arte marcial lo sea, eso no llega acá. A no ser que vos vayas a una escuela con, no sé, es otra cosa. Pero creo que lo que llega al cine es eso. Y es que también es difícil de ponerlo en pantalla, digamos, cómo transmitís ese, no sé, todo el peso cultural que tiene practicar un arte marcial. O sea, si bien yo lo que creo es que si bien toda el show, digamos, de pelear, del combate, de todo está súper coreografiado, hay algo que no alcanzamos a ver y es toda la tradición que hay detrás de todo eso hasta llegar a ese punto, digamos, que sería como lo más superficial de la práctica, que es decir, bueno, ¿cuántos años tenemos que practicar? ¿Cuántas? Claro. Bueno, pero ahora que lo decís, por ejemplo, estoy pensando en las películas, o sea, porque esto vale aclarar que estamos haciendo una diferenciación entre el cine o las artes audiovisuales occidentales de las orientales, que manejan otro lenguaje y por ahí ellos están transmitiendo eso que dice Eli, la tradición, la están transmitiendo como nosotros en una película uno toma mate. ¿Entendés? Por ejemplo, qué sé yo, Ricardo Darín está tomando mate y para vos es algo que está instaurado en tu cotidiano, entonces por ahí nosotros no vemos. Mejor dicho, cuando vemos una película de artes marciales occidental, estamos absorbiendo lo que me transmite el director, por ejemplo, de algo que él piensa, de algo que ve él desde sus ojos occidentales. Entonces por ahí si vos mirás una película china, qué sé yo, eras una vez en China, por ejemplo, que se trata de un héroe chino de artes marciales, y hay un montón de cosas que por ahí nosotros no vemos, por ahí, no sé, cuestiones de tradición, que qué sé yo, para decir una pavada, no sé, entra uno a una cafetería y todos se dan vuelta a ver quién es, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque eso es algo que se hace allá, por decir algo que no es real, pero para dar un ejemplo. Entonces, eso que nosotros no vemos porque estamos acá de este lado, ellos lo manejan como nosotros metemos un mate en una escena. No sé sí, mucho más naturalmente. Claro. Pero hay algo ahí para mí que también, o sea, se escapa y que estaría bueno revisar, no sé, digamos, cuánto respeta en el mínimo de respeto, digamos, algo de la tradición del karate. No sé, el otro día leía, por ejemplo, entrevistaban a una sensei que decía, una de las primeras cosas sobre el karate que no está bien puesta es el vestuario. O sea, como el karate es supremamente... O sea, es lo primero que se debe tener y, digamos, el vestuario que usan los Cobra Kai es un vestuario que expone los brazos, digamos, es como, ¿hasta cuánto es permitido dejar como a la imaginación, digamos, con algo de... No porque esté mal o esté bien, sino que cuánto de esa ficción nos llega de manera súper lavada y que por ahí no caemos en cuenta de estas cosas. Claro, porque no las sabemos, claro. Tal cual. Tenemos mensajes. Bien. En Evitar dice, buenas tardes. Me parece en general una buena serie y excelente para mostrar algunas ideas que hoy no son tan comunes de realizar, aunque sí siempre de hablar. Creo que estas series son siempre positivas, ya que de mínimo sacan la idea y ponen ante muchos que nunca prestarían atención a esto, a que lo hagan. Luego hay que tener en claro que es una serie comercial y como tal debe tener cuestiones que atraigan. En ese campo es claro... Con esto se aleja mucho de la práctica de las artes marciales reales. Sí, un punto que no me gustó es la facilidad con que se logra un nivel, cosa que habíamos hablado,
cosa que sí es irreal y peligroso, pero también es un objetivo de estos tiempos en los que parece que todo se logra con cierta facilidad. De todos modos, está muy buena y la he podido disfrutar con mi hijo, que ahora está aprendiendo tanto ahí. Saludos. Saludos a Norberto, Saludos. que está ahí Gracias. también. Claro, bueno, y en ese avanzar rápido, en ese progreso casi instantáneo, está faltando lo que decías vos, que es ese aprendizaje que vos tuviste en todo el tiempo que te llevó llegar al nivel donde estás. Sí, el proceso. Claro, y que tiene que ver con los puntos esos que hablaba Santi, qué sé yo, de dejar el orgullo de lado, o ahora no me acuerdo bien, estaba muy Sacarte bueno, el deseo de ganar. eso. Claro. Claro, que eso lo tienen muy, muy enfrente ellos, por lo menos el grupo de Cobra Kai. Pero bueno, los personajes fluctúan entre progresar sobre esos puntos y volver para atrás. Es como que nadie aprende. Sí, Por eso en dura ese- 3 temporadas. Sí, en ese caso, por ahí una cosa positiva de los personajes es que no son perfectos, es decir, no como en las versiones anteriores que estaban los buenos y los malos mejor Sí. divididos, Claro. sino que ahora los que eran buenos, digamos, pueden cometer equivocaciones y los que eran malos, por ahí antes no eran tan malos y cometieron equivocaciones antes, pero que ahora pueden ver sus equivocaciones anteriores y enmendarlas en todo caso. Entonces, eso sí es un buen, digamos, un buen mensaje, más allá de que supongo que todas las artes marciales están basadas en una serie de reglas, como es en el Japón el Bushido, que son reglas muy, muy escritas, digamos, muy bien enunciadas, que después, digamos, pueden ser pervertidas o no, pero están. Y eso es algo de lo que no se ve, digamos, de las artes marciales y de lo que se va aprendiendo en el proceso ese de años de lo que hablábamos Bueno, anteriormente. pero películas quizás de samuráis tratan muchísimo más. Está bien que estamos hablando de películas de allá, de Oriente, digamos. Trabajan mucho el tema ese, como que son más responsables con la tradición o con el honor, con las conductas de un samurái, por ejemplo, qué sé yo. Después tenés el híbrido de Tom Cruise con el último samurái, qué sé Sí. yo. Entonces es la visión otra vez, como que el japonés es recontra japonés, el yanqui es recontra yanqui. Entonces es como esos choques que están lavados también con la idea que tenemos de algo. Es como que a veces le falta mucho el respeto a lo que es la realidad, pero bueno, hasta que no entras en un lugar a aprender, no te sacás eso. Yo creo que nunca te lo sacás igual, porque, no sé, uno ve volar a alguien y dice, podré volar en algún momento. ¿Se podrá volar de verdad? Sí, hay que partir del punto de que una cosa es la realidad y otra es la representación de la realidad. Es decir, no hay que confundir la realidad con el cine o la novela o otro medio que represente la realidad. Siempre va a tener sus licencias, digamos, para que sea más asequible al público, siempre va a tener su fantasía, siempre va a tener otras cosas que alguien que es un purista, digamos, va a decir, ahí hay un error, eso no es así. Y claro, por supuesto, no hay que confundir el objeto con la representación del objeto. No, seguro. Sí. Pero ¿cuál es el objeto? El objeto que serían las artes marciales. No lo sé, pero digo, a fin de cuentas, uno está en busca del objeto todo el tiempo. Claro, sirve como acercamiento, pero es un acercamiento al que uno nunca llega por medio de... vos podés ver toda la saga de Doctor House, pero eso no te hace médico. Ah, ¿no? No. Uy. Te puede dar ciertas pautas, te muestra por ahí lo más interesante o lo que es cinematográficamente desde el punto de vista del guión más atractivo para el que lo ve, pero no te hace vivir
en una guardia de hospital. Claro. Entonces, eso es una cosa, digamos, lo que se vive en la realidad, otra es la representación. Tienen su parentesco, obviamente una está fundada en la otra y hay una comunicación, pero no hay que confundirse. No, seguro. Miren, tenemos otro mensaje de José Luis. Dice, a diferencia de la película, en la serie todos los senseis de karate siguen aprendiendo y son falibles. Y es verdad. Dice, no hay un Miyagi que siempre tiene la respuesta para todo, o a todos. Bueno, pero igual Miyagi siempre decía como que, bueno, o sea, le daba la respuesta, pero también no pecaba de sabiondo. Era como que volvía a su... La simpleza un poco. Claro, esa simpleza. Esa sabiduría desde lo simple, ¿no? Claro. Dejar un mensaje ahí. Yo pensaba si, así como vos hablabas de que algunas películas tienen como cierto contenido sobre el respeto o tratan de algunos valores que están implícitas en las artes marciales, pensaba qué valores esta serie nos traía, como si había alguno positivo o realmente, o sea, sé que hay como mucho para pensar, pero digamos, en cuestiones más solemnes, si hay alguna idea sobre el respeto, sobre ponerse en el lugar del otro, sobre el autoconocimiento que nos indique de manera directa. No sé, yo pensaba ahora con lo que decías, que quizá no hay como ese mensaje tan directo sobre, no sé, por ejemplo, busqué en una página, había los principios sobre el karate. Nosotros no practicamos karate, pero bueno, voy a osar leer algunos y ver si hay algo de eso. Bueno, uno que el primero decía que el karate empieza y termina con respeto. El respeto al otro, el respeto al propio cuerpo, el respeto a toda la indumentaria, todo lo que significa la práctica. En el karate no existe un primer ataque, ¿no? Siempre con la defensa. Bueno, ahí un poco lo podemos ver, quizá. Dice, el karate se pone del lado de la justicia. Bueno, ahí también, debatible, no sé. ¿Qué es lo ¿Qué justo? justicia? Claro, ¿qué es lo más justo, no? Sí. No sé. Conocerse primero a sí mismo y luego a los demás, y en esto el texto que leí hacía alusión al arte de la guerra, que me pareció interesante un apartado, y decía, el conocer al otro y el conocerse a uno mismo significa que no hay pérdidas en 100 batallas. No conocer al otro y conocerse a uno mismo significa victoria por derrota. No conocer al otro y no conocerse a uno mismo significa que cada batalla será una derrota segura. Y me parece... Sí, en algún otro momento también dice como que hacer cálculos, mismo en el arte de la guerra, hacer los cálculos y ver, analizar a mi enemigo e investigar a ver cuántas posibilidades tengo de ganar, cuántos soldados tengo, con cuánto me va a atacar, o sea, hacer especulaciones, y en todas esas especulaciones y análisis que puedas hacer vas a estar mucho más adelantado que tu oponente, por lo menos no vas a ir sin prepararte a la pelea, que me parece que un poco se relaciona con eso también, que conocer al otro. Lo que pasa es que por ahí eso es más como lo derroto, pero claro, habría que ver. Esto por ahí es más a respetar, me parece, el conocerse a uno y al otro. ¿Puede ser o no? No sé. Un poco imposible también. Claro. Porque podés conocer los puntos débiles del otro, podés conocer los tuyos. Ahora, de ahí a conocer es como una palabra bastante Por eso amplia. digo, por eso más lo relaciono con el respeto. O sea, si ya con contemplar que nos enfrentamos en algo y no te subestimo, ya te estoy respetando, por más que te vaya a pegar. Claro. Sí. Sí, ese párrafo de Sun Tzu es bastante, digamos, fácil para nosotros también de entender. A pesar de que eso es del siglo V antes de Cristo, creo, Claro. ¿no? Algo así. Es decir, tiene... yo me acuerdo que he leído alguna versión en la que ese libro, un libro prácticamente desconocido, prácticamente perdido, hasta que lo revivió Ho Chi Minh, el líder norvietnamita, y
el general Giap, que era el jefe militar. Digamos que citaban en algún momento, creo, en algún libro escrito por ellos, citaban a Sun Tzu. Ahí el libro pegó el salto, digamos, a Occidente, y en las academias militares de Estados Unidos empezaron a estudiar qué eran los que los había vencido, qué era en el fondo el núcleo de lo que los había vencido. Y después empezó a usar, no solamente en el ámbito militar, sino en cualquier ámbito, sobre todo en ciertas culturas en las que hay mucha competitividad y en las que la función de equipos o de grupo se estudia, digamos, sociológicamente para que eso funcione. Pero tiene el libro tiene una historia en sí mismo, el tratado, y cómo fue resucitado, digamos, del olvido. Es interesante. Acá Norberto de nuevo. Pero Norberto. Nos habla sobre Miyagi y dice: Miyagi, si bien respondía en algunos casos, lo mejor que hacía era plantear preguntas. Eso nos hace creer que conoce la respuesta. Pero eso no es necesariamente así. Puede ser que sepa guiar o ayudar a buscar una respuesta sin conocerla realmente. Claro. Siendo a mi entender la manera correcta de enseñar. El buen maestro guía más que explicar. Explicar generalmente es un atajo y los atajos rara vez llegan primero al objetivo. Llega sí, pero a algún otro objetivo. Igual eso no se ve solamente en esta serie, el saber que pueda tener un maestro o que hacernos creer que sabe todo. En muchas películas chinas, incluso muy más viejas, ¿no? de esta época, hay también todo como un mito alrededor del maestro, del Sifu, que supuestamente sabe todo, y incluso en cómo elige o no un discípulo. O sea, todo el tiempo que lleva que el maestro diga, bueno, está bien, te tomo como discípulo, y qué te enseña, y que nunca sabes si te está enseñando todo, y que estás más o menos como rogándole, bueno, a ver otra cosa, y es muy, muy celoso. Y yo creo que eso también es importante de remarcar, por más allá de que acá lo vemos de una forma totalmente distinta, en lo que es el cine oriental, que es donde sale, ¿no?, la cuna de las artes marciales. También se ve toda esta tradición un poco rara. También nos llega, me parece, de forma media rara. O sea que no vamos a saber en sí cómo es. Y creo que es lo que ellos quieren mostrar también. O sea, no nos van a mostrar tan fácilmente cómo es su cultura. Pero esto de los maestros a mí también me parece. Y de hecho cuando yo miraba películas hace mucho, era como figuras hasta medio endiosadas. De decir qué poderes mágicos tendrán para transmitirte estas cosas. Y finalmente son personas comunes y corrientes que simplemente manejan el conocimiento de otra forma. Claro. Sí, porque lo que generan en uno es un desbloqueo. O sea, porque vos venís con una pregunta o con no sé, estás trabado y te dice o te hace cuestionarte algo, y vos cuando pasaste esa traba decís, ahora esto lo puedo usar para lo que vengo haciendo o para otra cosa. O entonces por ahí no nos dijo el qué. Pero vos estabas trabado y te hizo ver las cosas de otra manera, o por ahí te hizo preguntarte algo que no te habías preguntado algo. Es como un psicólogo con el poder de pegar. Ya ahí sería como otra cosa, bueno. Es la idea que tiene la gente de la psicología. Bueno, no sé qué gente será, pero bueno. Yo hablo por mí. Bueno, eso es clásico de la serie Kung Fu, los que tenemos cierta edad y crecimos viendo la serie Kung Fu, estaban todos esperando la escena de las patadas, porque era el sumum. Pero después había otras escenas en donde uno precisamente saltaba de la lógica y uno se quedaba esperando a que dijera algo concreto el maestro, que le dijera qué tenía que hacer o algo así, y eso nunca pasaba. Y el discípulo siempre se quedaba en un estado meditativo, sí. Y uno también se quedaba en el televisor, o por lo menos yo me quedaba frente al televisor en una postura, digamos, pensando qué habrá querido decir, que
eso es rarísimo para la televisión, en donde uno recibe un contenido que tiene que ser fácil de deglutir. Claro. Uno no tiene que meditar sobre ese contenido. Claro, que encima en esos capítulos después se resolvía siempre al final. Claro. O sea, lo que le habían dicho al principio lo iba a aplicar recién en la pelea final. Sí, Entonces es como un tiempo distinto también de la televisión en donde vos tenés que bancarte hasta el final. ¿Qué le dijo? Ah, mirá, para eso era. claro. Y uno tiene que estar pendiente, digamos, del hilo de la historia también y relacionar, en el caso de la serie, los flashbacks con la actualidad del personaje y, otro tiempo. y la conclusión. Claro. Que a veces es muy escueta o muy casi obvia, pero esa era la magia, digamos, del relato, que tampoco tenía mucho de artes marciales. En algunos personajes por ahí secundarios que se veía que eran artistas marciales, pero Carradine no era artista marcial. En algunos momentos, mirándolo bien, se nota que era bailarín, pero lo hacía bien, lo hacía convincentemente y uno entraba en la historia. Y que ese es el sentido de un relato, es decir, que uno se involucre en la historia, por más fantástica que sea, sabiendo que no es la realidad. Uno Bueno, no igual sabe que no es la realidad, ahí- pero le gusta Sí. creer en eso. Hay algo ahí que tiene que ver con Aristóteles, que es el tema de los... Ay, no me sale. Los roles de los personajes, digamos, en las historias. El rol del... Ay, no me sale. Ay, siempre me pasa esto en los programas. Vas a tener que anotar las palabras. Ay, el que te enseña, ¿cómo se dice? El narrador. No, pero tienen un nombre específico. Se lo diré la próxima semana. Que en este momento escapa a tu memoria. Sí, bueno, que ese rol está en la mayoría de las historias y a veces son roles necesarios, tanto como el del protagonista, el mentor. Ah. El rol del mentor siempre está, que es el que le ayuda a desbloquear esos, o por lo menos le da la herramienta para saltear el problema o el conflicto que está viviendo. Pero es un rol que es inherente a la historia o al contar historias también. Sí, sí, a la estructura que es de lo que inventaron los griegos, que es el teatro. Volvimos. Hemos vuelto. Se nos cortó la comunicación. Nos quieren censurar, pero no lo van a lograr. Claro, no. Bueno, yo lo que decía que el rol del mentor está en casi todas las historias y bueno, vos decías. Que es típico del teatro clásico griego. Esos personajes que cumplen un rol siempre en la historia. El héroe, el villano, están presentes en todo. No sé así si será, si habrá un equivalente en la tradición del teatro oriental, pero está así en el teatro griego, en Shakespeare, en el cine y ahora en las plataformas, en el formato que vos quieras, siempre está. Pero bueno, si nosotros reconocemos esos roles en las cosas que vemos, por lo menos en lo moderno está. O sea, siempre está el rol del mentor o de esa persona que uno está observando para utilizar de ejemplo, o quiero llegar a eso también. Sí, está claro en Star Wars, creo que es la saga en la que está más clara esa tipificación de los personajes. Claro, sí. Es bien shakespeariana, digamos. Sí, responde mucho al camino del héroe, que es una estructura también literaria que, bueno, es tal cual está traducida a una película de ciencia ficción. ¿Hay artes marciales en Star Wars? Sí, hay kendo, obviamente. Luminoso. Hay kendo luminoso, hay vestuarios muy
Inspirados, por lo menos. Inspirados Claro. en Oriente. Hay unas cuantas cosas que están macheteadas con bastante, digamos, libertad. Pero a mí me parece bien, me parece que esas licencias son... Sí, sí. Más que nada porque están en el espacio. Sí, Hace muchos años. y es arte. Lo que hablábamos antes, es Claro, arte, es mentira. Los Jedis no existen. ¿Cómo que no? Darth Vader, No, ¿cómo no? Miren lo que hago. Darth Vader no existe, es un cuento. No me digas eso. ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos un comentario. José Luis dice, es cierto, le responde un poco a Norberto, era tan buena la pregunta que no necesitaba dar la respuesta. Pero en la serie da la impresión de que todos andan buscando el rumbo. Como que es difícil saber quién puede dar una pregunta que te ayude a buscar una respuesta si todos están un poco perdidos. Claro, Sí, si no sí. sabes qué preguntar, Claro. ya arrancamos mal. Y yo digamos. pensaba por lo menos en el rol de Chris, que es el sensei de Johnny, el El más viejo, sí. Y sí, como, no quiero que ese señor sea sensei de nadie. Claro. Como que, ¿qué es lo que vas a buscar ahí? Es un personaje bastante difícil para pensarlo como un maestro. O sea, a mí no me genera ningún tipo de... No, quizás mismo en la serie se trata de justificar, después mucho más adelante, para el que no la vio, lo siento mucho, pero lo voy a Spoiler. contar. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. No, bueno, se cuenta el por qué es así. Claro, la dureza, sí. Claro, pero bueno, es un poco lo que estábamos hablando hoy de cómo son los americanos con la guerra y con todo eso, entonces como que por ahí es un poco simplista querer justificar con un poco de lo que te pasó, algo que estás haciendo hoy día. Pero no sé, qué sé yo, eso por ahí lo pueden decir personas que hayan vivido el camino del profesor, digamos, el camino del maestro. Esas personas que han vivido experiencias quizás más parecidas a eso, o qué sé yo nunca estuve en una escuela en donde me pegaron una piña, porque sí, porque estaba con una postura mala, no me pasó. Sí, cuanto mucho me marcan cómo me equivoqué, pero no me van a venir de atrás y me van a pegar un golpe que voy a decir, y eso por ahí en esta serie se ve, digamos, el tipo te pega. O bueno, hagan fila porque se van a comer todo un ñoqui, para que vayan acostumbrando la cara. Y eso no sé cuán viable es, digamos. Va a traer un tipo de persona que le guste eso, digamos, que se sienta cómodo con eso, o que entienda. Hay mucho también de lo que hemos hablado otras veces y como es Norberto también lo ha mencionado, que es el tema de cómo me enseñan las cosas y si yo cuestiono o no cuestiono. Cuánto de lo que a mí me están diciendo puedo cuestionar, o si puedo cuestionar siquiera, digamos, ¿no? No sé, yo siempre cuestioné y pregunté, pero nunca dije, pero usted qué sabe, por ejemplo. No, porque hay como, está el respeto a lo que estamos hablando, y también yo vengo a aprender, no puedo venir a cuestionar lo que me están diciendo en un lugar donde no sé. Es mi visión, digamos, ¿no? Ahora, si yo no confío en cómo se mueve el profesor o la ética del profesor, si de repente a mí me dicen, no, vos tenés que tratar bien a la gente y en la puerta le pega a uno, hay una discrepancia, digamos, que si yo no la veo, para mí está bien. Entonces, también eso pasa, digamos, que los personajes se quedan con quien ellos se sienten más afín. Y bueno, Hay por ahí como una mezcla. Sí, hay una mezcla, y por ahí el respeto está muy sobrevalorado también, o quizás como llevado a la práctica con ojos vendados, porque de repente el profesor te dice, bueno, andá y hacé tal cosa, y vos vas y hacés, como, no sé, ¿dónde está tu criterio también? O ¿dónde está la línea? Todo ese tipo de cosas quizás sí se pueden traducir a la vida real, digamos, que pueden llegar a pasar. No sé, a mí me pasa en esta escuela aclarar que la coherencia es algo que prima, digamos. No tengo conflicto con eso en mi día a día. Claro. No sé cómo será en otras escuelas. Vos por ahí has estado en otras escuelas sin nombrar, obviamente. No vamos a dar queremos nombres. decir cuál. No vamos a dar nombres.
Pero usted ya sabe quién es. Pero sí aceptamos publicidades, eso sí. No sé, ¿alguno ha vivido una experiencia en donde te estés planteando en el día a día, che, estoy bien parado acá? Sí, yo creo que desde el principio, porque se trata de algo que tiene que ver en determinado momento con la violencia. Y la contradicción entre la violencia y el pacifismo no es fácil de superar para nosotros. Es el yin y el yang. Es aprender a dominar la violencia para que impere la paz. Y eso hay que repetírselo, digamos, porque uno no lo tiene que hacer, lo tiene que hacer consciente. Pero no es tan fácil para nosotros. Me parece de las cosas más difíciles de aprender en las artes marciales, precisamente la contradicción. Y está también en la filosofía. Hablando de otra cosa, el filósofo Darío Steinschreiber hablaba, por supuesto, de filosofía. Y alguien le preguntó, no sé si se trata sobre Confucio o sobre algún personaje de la filosofía oriental. Dice, pero eso no está basado en la lógica. Entonces no es filosofía como la entendemos nosotros. Está basado en otros principios. Y como la filosofía oriental no está basada en los mismos principios de la lógica de la occidental, esas contradicciones son aprendibles o son más fácilmente manejables que para nosotros. Para nosotros una cosa es la violencia y otra cosa es la paz. Y mezclar una cosa con la otra, no. Mejor no. Sin embargo, en la filosofía oriental existe el que puede ser pacífico pero tener la guerra o el conflicto interno, y está en el que puede luchar pero tener paz interior. La famosa paz interior. Llegamos a la famosa paz interior. Claro que estaba pensando en eso, cómo es contradictorio también ese mensaje. Por medio de la violencia de un arte marcial, podés encontrar el camino a la paz interior. ¿Cómo sería eso? Bueno, es contradictorio, pero si no recorres, y también tiene que ver con cómo elegís recorrer ese camino. ¿Qué vas a buscar cuando decís, bueno, voy a empezar un arte marcial? Sea kung fu, karate, taekwondo, lo que sea. ¿Qué fuiste a buscar? Depende de eso. ¿Va a ser el camino que recorras o no? O por ahí vas a una clase y no fuiste más, o estuviste 5 años, pero tu objetivo siempre fue aprender a pelear, como se ve por ahí mucho en esta serie. Bueno, igual también hay no sé si te interrumpí. Capaz que sí, pero bueno. Continúe. No, que hay mucho de búsqueda también de lo que nos falta a nosotros, me parece a mí. O sea, es que ese es el inherente al ser humano. Claro, bueno, pero el elemento distinto, digamos, que es, nosotros no tenemos, como occidentales, no tenemos artes marciales, ponele, o propiamente dicha como la conocemos, o con esta tradición, digamos, milenaria. No lo tenemos. Y eso tiene, o sea, nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos occidentales, estamos viendo que hay algo más. Hay esa cosa intangible que la contradicción, las dos caras, que bueno, también está en la cultura, pero está de otra manera. Entonces, es un móvil también, un móvil, cómo llego a eso que me falta, y me parece que eso lo que vemos nosotros de las artes marciales está ahí, digamos. Nosotros estamos buscando, además o sea, porque la idea nuestra no es salir a pelearnos con nadie, sino encontrar ese plus que hay en el moverse o saber pelear. Porque el que está buscando pelearse, qué sé yo, está haciendo otra cosa, digamos. Pero puede también encontrar otra cosa cuando llega. Quizá llega buscando pelearse y por ahí encuentra otra cosa. Lo que encuentra en un espacio donde empieza a formarse es descubrir que no quería eso, no sé, descubrir... O que no lo necesita. Claro, que no lo necesita. Yo empecé con esa idea. Yo quiero saber pelear. Después te vas encontrando otras cosas, pero puede suceder que no. Por eso lo que yo decía era eso, es
qué vas a buscar y con qué si te permitís a vos mismo ver todo lo otro que ofrece o no, o te quedás ahí por donde empezaste. Es muy particular, es particular. Tenemos un mensaje. Hablando del golpe, que habíamos tocado hace rato el tema, el problema del golpe es que es atemporal, dice Norberto. Hoy es impensado desde donde lo veas. En otros tiempos esto no era tan extraño ni necesariamente visto mal. Es muy difícil explicar esto por chat y hoy. Quizás esto se deba evaluar como todo hecho histórico con la época y el momento en el que sucedió. Por eso es importante evaluar cada situación con los ojos de la época, lo que no quiere decir que esté bien, pero ayuda a comprender o a entender quizás la situación. El hombre es el hombre y sus circunstancias. Bueno, con Norberto podría venir al programa tranquilamente. Sí, tenemos que invitar a Norberto. Sí, ahí el Cifu me había tirado por detrás de cámara que la experiencia es generacional y que él lo aprendió así, digamos. Claro, nosotros estamos aprendiendo con las circunstancias de nuestra época y lo que permitimos también nosotros, entonces por ahí eso es. Pero también ahí de quien enseña también tiene que ser, o sea, en este caso es permeable a la época también, porque podría perfectamente no ajustarse a nada y decir, bueno, no se aceptan, no sé, mujeres, que podría ser una de las... Bueno, eso en la serie está también, por ejemplo. El tipo cuando arranca con el dojo, arranca a la antigua. Muy rígido. Y claro, muy rígido eso. Entonces de repente se da cuenta que si no abre, no recibe alumnos. Entonces tiene que trabajar él con eso, con ese cambio generacional de cómo él ha aprendido y cómo tiene que enseñar. Y después a lo largo de la serie se da cuenta que la forma que estaba enseñando no era la que servía en este momento, porque, y bueno, sí, esas idas y venidas. Pero bueno, sí. Otra cosa que yo quería destacar de esta serie, que por ahí lo vemos como algo muy simple, esta rivalidad entre escuelas, es algo que también está en las películas chinas de antaño. De hecho, es como la trama y el conflicto que estaba en casi todas las películas, desde las que veíamos en ISAT, en Cine Chinoca, no sé si alguno vio, hasta las que hizo Bruce Lee después, que se hicieron más populares. Mucho era la rivalidad entre escuelas. Era ir y probar a ver si tu maestro derrota a mi maestro y si no, te saco el cartel y me adueño de tu dojo y se terminó. Claro. Acá estamos en el 2021 y el conflicto sigue siendo el mismo. Así que tanta diferencia, más allá de un montón de cosas que hemos marcado, hay cosas que seguimos peleándonos entre nosotros ¿para qué, no? No vemos lo que no se puede superar eso. La rivalidad es también inherente al ser humano. La rivalidad y la agresión es inherente. La competitividad. Tal cual. Bueno, yo hoy me estaba acordando, tiene que ver pero a la vez no, me estaba acordando que yo en la secundaria a mí me decían señor Miyagi por lo chino y por ahí de lejos, desde el banco de atrás me hacían así y yo me recalentaba. Qué sé yo, después ya me decían señor directamente y, bueno, pero tenían razón. Estaba mucho, pero en realidad estaba re bueno ser. Te estaban halagando. Claro. No me estaban halagando. No me estaban halagando. Vos no pero bueno, ese es eso. generacional también. Yo en ese momento, me estaban diciendo chino y para mí era malo. Y no tiene nada de malo. Claro. Así que bueno. Bueno, pero en otra época sí era malo ser extranjero. Claro. Quienes somos extranjeros, lo hemos padecido. Quienes hemos venido. No sos de acá. No. Tampoco sos de acá. No, tampoco. Bueno, pero en otra época era un garrón. Sí. Era lo peor que te podía pasar, pero bueno. Algunas cosas se superan, otras no. Bueno, Leo, vos tenías un tema que lo venimos arrastrando hace como 3 programas. Sí, no estaba decidido a presentarlo, pero ya que lo citás, había hecho una pequeña investigación, digamos, sobre un tema que en realidad es un tema histórico, que tiene que ver con las artes marciales, que es la rebelión de los boxers. Que no tiene que ver ni con los perros boxers, ni con los calzoncillos boxers, sino estrictamente con cómo los ingleses denominaban a estos luchadores. Le decían boxers, peleadores. Esto pasa en China en un contexto, digamos, bastante especial históricamente, que es el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, y es la decadencia
de la última dinastía imperial china. Y como las potencias mundiales, en principio, por supuesto, a la cabeza Inglaterra, pero también Estados Unidos, Japón, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Rusia, todos tomaron una parte de China, y China perdió prácticamente su soberanía. Los ingleses eran los dueños del comercio del opio, por los cuales comerciaban en términos leoninos y cambiaban opio por porcelanas y por productos, por té y por productos valiosos de China, siempre para su beneficio. Se quedaron con partes del territorio, como fue históricamente Hong Kong y también otros puertos. Y en ese contexto, digamos, nació obviamente en China un movimiento que estaba en contra de todas esas influencias extranjeras, con un tono muy conservador, tradicionalista, y también relacionado con la magia, con las creencias chinas y con las artes marciales. O sea, estos que los ingleses denominaban boxers eran ni más ni menos que artistas marciales que se agrupaban en sociedades secretas, y secretas entre comillas, me parece que había algunas secretas y otras no tanto, como la Hermandad del Puño, de la Justicia y de la, no me acuerdo qué más, y de la Concordancia o algún término así, que pretendía limpiar, digamos, a China de todas las influencias extranjeras y volver, digamos, al viejo, a la vieja época del imperio chino. Eso se llevó a que en 1900, justo en el año 1900, en el verano del 1900, estos boxers cercaran a todo un barrio de Pekín donde estaban todas las delegaciones extranjeras. Para hacerlo sintético, digamos, quedaron encerrados en un pequeño barrio de Pekín, unos cuantos cientos de soldados extranjeros, entre ingleses, etcétera, 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 personal diplomático, comerciantes, civiles, rodeados de unos cuantos miles de boxers y civiles, y también en determinado momento se sumó el ejército chino, porque la emperatriz estaba, por supuesto, de acuerdo en expulsar a los extranjeros, pero no podía políticamente tomar esa responsabilidad de ponerse en guerra con todo el mundo. Ese sitio duró 55 días. Al final, digamos, los occidentales y todas las otras potencias, ¿no?, recibieron refuerzos, por lo cual la revolución fue aplastada. En determinado momento, porque los mismos boxers creían que estaban protegidos por los dioses, y llevaban talismanes que ellos decían que evitaban las balas y que hasta cierto punto eran casi inmortales. Sí. Entonces toda esa mistificación, digamos, de la lucha hizo que las balas de los fusiles de las potencias primaran sobre la magia de los artistas marciales chinos, y eso desembocó después en la caída del imperio, ¿no?, en 1912. Pero hay una película que los que mirábamos los sábados a la tarde, sábado de Superacción, la hemos seguramente visto unas cuantas veces, que se llama 55 días en Pekín. Es una película bastante del año 63, bastante buena, digamos, en su realización. Por supuesto que no está hecha en China, está grabada en España. Y todos los exteriores están construidos imitando la arquitectura china, etcétera, etcétera.
La película la protagonizó Charlton Heston, David Niven y Ava Gardner, que eran 3 estrellas de primera línea de Hollywood en esa época, y que también tiene que ver con la visión, digamos, hollywoodense de esa época, es decir, plena Guerra Fría. El problema era China, entonces los chinos eran los malos y los boxers eran una especie de saltimbanquis asesinos, y los chinos buenos eran los chinos que se adaptaban, digamos, o que eran buenos sirvientes de los occidentales y de las otras potencias. Ahí hay una escena que debe ser de las primeras en las que en el cine occidental no aparece nombrado el Kung Fu, pero sí aparecen los boxers haciendo unas cuantas acrobacias, más o menos creíbles, por lo menos para esa época, y que Charlton Heston se ocupa de vencerlos con un movimiento mucho más pragmático y menos acrobático, pero muy norteamericano. Igual la película, digamos que está muy bien producida, pero siempre hay que tener en cuenta que se trata de una película norteamericana de los años 60, en la que los alemanes y los japoneses ya no son nuestros enemigos, ya son nuestros socios en el mundo. El peligro es China. Claro. El único, digamos, aliado, digamos, o que se presenta como aliado que tiene algún conflicto con los demás es precisamente el diplomático ruso, que es en esa época, en plena Guerra Fría, el enemigo. Pero igual está muy bien manejada, tiene por supuesto sus licencias artísticas, pero está bien actuada, se deja ver, digamos, para un sábado a la tarde. Claro, bueno, volvemos a lo mismo, a la visión del occidental sobre las artes marciales, y sí, es un poco también como, qué sé yo, la idea de los fakires en su momento, ¿entendés? Claro. O esos que se colgaban en la soga, los indios que subían por una soga y desaparecían, es un poco así también, tiene como esa magia que es un poco irrespetuosa también, porque no está respondiendo a la realidad que ellos cuentan, sino a lo que yo veo de lo que veo, que entiendo de lo que veo. Sí. Y particularmente Estados Unidos, que siempre pone su visión de ser triunfador por arriba de todo lo que se le atraviese, dependiendo de la época, ¿no? Histórica, o sea, claro. Lo ruso, lo chino, todo, siempre la supremacía americana como primero estereotipando de la manera más gruesa y burda, digamos, ¿no? Porque también un poco pensaba en el señor Miyagi y el no sé, la cinta esta que no es de uso. No, pero bueno, es como si vos decís karate, te trae la cintita que va arriba, bueno, como que siempre genera como un estereotipo muy marcado y sobre el que se impone de cualquier manera. ¿Tenemos algún otro comentario o no? No, tenemos los comentarios. Yo creo que hemos llegado a agotar el tema. Sí. Lo abordamos bien, ¿no? Estamos convencidos que sí. Claro. Sí. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco que estén aquí nuevamente. En 15 días nos volveremos a ver y no sé con qué tema. Sorpresa. Sí sabemos, pero no les queremos decir. Aceptamos sugerencias. Sí, pueden ponerlo también en el Instagram de Meijua Contenidos. Aprovechamos para que le den seguir, para que puedan ahí, si quieren, también comentar sobre el programa o sobre algún tema que quieran tratar. Aprovechamos esa plataforma también. Bien, así que bueno, muchas gracias por estar y a todos aquí. Nos vemos la próxima. Gracias Hasta la próxima. A nuestros productores, Sí, también. al CIFU, a nuestros visitantes y acompañantes de siempre. Sí. Cada vez tenemos más gente. Claro, Ya dentro de queremos poco hacer tenemos acá. tribuna. Sí, Dentro sí. de poco vamos a armar una tribuna. Muy bien. Bueno, Gracias. gracias. Nos Adiós. vemos.
Una noche en un pequeño bosque de las montañas de Gudan, un maestro y sus 4 discípulos se hallaban alrededor de una fogata mientras escuchaban sus enseñanzas. Esa noche el maestro les dijo: y esa es mi última lección. Ya no puedo enseñarles más nada. Los alumnos atónitos objetaron: pero maestro, ¿qué haremos ahora? El viejo sonrió y dijo: tomen un madero encendido y llévenlo lo más lejos que puedan, cada uno a un punto cardinal distinto. Si el madero se apaga, habrán fallado la lección y mi memoria desaparecerá. Los discípulos obedecieron. El más resistente partió a las tierras del norte, el más rápido a las islas del sur, el más despierto a occidente y el más sabio de ellos se quedó en oriente. Ninguno de los estudiantes falló la prueba. Es por eso que hoy estamos reunidos para mantener este fuego eterno.